A ver, ¿cómo encaixo yo eso de falar de les guerras cántabres y del cine de romanos? Y después tal rollo de falar de Cantabria como si fuera Asturias, que voy parecer Vilarello. Bueno, ya que estáis aquí en el canal d'Orros y Frixuelos, pues quedaría muy bien que vos suscribierais a este canal y así vos llegarían todas las notificaciones pues cuando suba vídeos. Y bueno, pues si te presta este vídeo, pues compartilo con los tos collacios en redes sociales, per WhatsApp, que comentéis cosas proponiendo vídeos y tal. Y ala, vamos pa'lante. Les guerras asturcántabres fueron un enfrentamiento entre el Imperio Romano y los pueblos celtes que vivían en el noroeste de la península ibérica. Pasó entre los años 29 y 19 en a.C. porque los astures y los cántabros mantenían la su independencia, por lo que la su derrota suponía la conquista da fecho de Hispania por el Imperio Romano. La conquista del norte peninsular tuvo dirigida personalmente por el mismo emperador Augusto, aunque fue el general Agripa el que puso fin a la lucha contra los pueblos castreños. Pero otro llau, el peplum o cine de romanos y un género cinematográfico que triunfó en los años 50. Son sobre todo producciones italianas ambientadas en la antigüedad grecorromana y que buscaban el entretenimiento masivo. Estas películas fueron tan populares que Hollywood llegó a copiar la fórmula con títulos que güey son un clásico de la programación televisiva de la Semana Santa. Si que así, el cine de romanos dejó de estar de moda en los años 70 con el éxito pues que tenían temáticas nuevas como la del western. Con todo hubo películas de romanos que siguieron rodándose hasta principios de los años 80. Y güey volvieron a estar de moda gracias a títulos como Gladiator, 300... Troya o la serie Xena, la princesa guerrera. Un ejemplo de estas películas de romanos y de presupuesto baixo que se rodaron en los años 80 cuando el género ya no estaba de moda, ye Los Cántabros, la primer peli española de celtes. Los astures, los bártulos, los sonansos, los caristios, los antrigones, los concanos y todas las tribus que pueblan la indómita Cantabria se unen como un solo hombre para expulsar al invasor. Estrenada en 1980, esta anacrónica cinta y narra la lucha de los pueblos celtes del norte contra los romanos, comandados por Corocota, que según la leyenda es un caudillo cántabro. Los romanos dominan en el llano. Los sonansos han sido definitivamente esclavizados. Estas montañas son nuestro último refugio. Lábaro, recuperaremos nuestros castros, regresaremos a nuestras casas, dejaremos de vivir como alimañas perseguidas y expulsaremos a los invasores. Esta película salió de la cabeza de Dan Barry, o lo que es lo mismo de Joaquín Gómez Sainz, un actor especialista en escenas de acción que a finales de los 70 decidió rodar una serie sobre las guerras asturcántabres. Todo esto en mitad de la construcción del Estado de las Autonomías. Bueno, esta idea no tuvo mucho apoyo y decidió convertir Los Cántabros en una película que no tuvo mucha suerte, que digamos. Para empezar, Barry quería que la película estuviera dirigida por Armando D'Osorio, un de los directores de serie B españoles de más prestigio. Así casi el realizador gallego estaba mayorín ya y no quería rodar la película en los picos de Europa. Y como que lo de poner un castro en una llanada quedaba un poquitín cutre, ¿no? Bueno, que Dan Barry contrató a Paul Naschy para que se encargara de dirigir la película y hacer el personaje del malo, del general romano Agripa, pero puso la condición de poder reescribir el guión. Así que leyó un libro entero sobre las guerras asturcántabres, metió elementos de espada y brujería en el libreto y convirtió al malo de la película en el protagonista. Una vez más, Marco Vespasiano Agripa, confío en ti. Marcha a la Hispania y tráeme una nueva victoria. Gracias, César. Y puedes tener por seguro que Corocota y sus cántabros van a encontrarse esta vez con el enemigo adecuado. Todo esto meció con un presupuesto bien ajustado que fixo que les batalles entre cántabros y romanos quedaren una miegallina a cutres. Otra manera, la batalla final entre cántabros y romanos represéntase con una lucha en solitario entre Corocota y Agripa. Los Cántabros de una película fecha a la trágala y con un guión que no sabes muy bien pa' ú va.
y con unos actores que non pasarán a la historia del séptimo arte. Con todo, si dexamos de llau el peplum y el drama y ponemos les gafes de tal viendo una comedia, oi, que nin tan mal, Total, tamos col toque de queda, autoconfinaos, a les 10 trancaos en casina. ¿Qué más tenéis que facer que ver la peli? Asina que na descripción deste vídeo pongo vos l'enllaz pa que podáis ver la película. Que facedme caso, que ya veréis cómo vos presta. Ah, y é verdad que na descripción del vídeo tamén vais poder topar l'enllaz pa poder mercar Astroplotation, el mío libro nuevo, onde falo de fricais del cine, de les identidades culturales, del empoderamiento de les minorías. Asina que eso podéis topar Astroplotation en les librerías que por suerte sigan abiertes o na web de Ediciones Trave, que más vos lo lleva a casa. Asina que eso, más nada, y que si vos prestó los cántabros y la veis al final, pues que desáis algún comentario por aquí, diciéndome pues qué vos pareció. Y dais al like al vídeo y compártelo y todas esas cosas, ¿vale? Ta yo